¿Alguna vez has pensado qué pasa realmente si esa carga tan importante sufre un percance durante el transporte? ¿Está cubierta como uno cree? Bienvenidos a Tu Mejor Póliza. Hoy vamos a explorar los puntos clave, los aspectos esenciales de las condiciones generales en los seguros de transporte de carga. Vamos a desmitificar algunos términos, algunas cláusulas, para entender mejor qué protege esa inversión. Exacto. Y vamos a analizar desde cuándo empieza y cuándo termina la cobertura, qué riesgos básicos suelen incluirse y, algo muy importante, qué situaciones podrían quedar fuera. Y créanme que hay detalles en esa letra pequeña que son cruciales. Así que vamos a desglosarlo. Primero lo primero, la vigencia. A ver, ¿desde cuándo estoy protegido realmente? Generalmente, la cobertura inicia cuando los bienes ya quedan a cargo del transportista, formalmente, digamos. Ahora, para transporte marítimo, la cobertura suele terminar al descargar en el muelle de destino. Ahí es bastante claro, según la cláusula 1 que revisamos. Ajá. Pero para terrestre o aéreo, ahí cambia un poco la cosa. Sí, ahí encontré un detalle, un matiz con los plazos, ¿no? Así es. En esos casos, la cobertura normalmente cesa 48 horas hábiles después de la llegada al destino. Ojo, hábiles. O, si ocurre antes, al entregar la mercancía al consignatario. Lo que pase primero, eso marca el fin. Ojo, esas 48 horas son clave entonces, sobre todo en transporte terrestre o aéreo. Hay que estar atentos. Totalmente. Muy bien. Ahora, ¿qué cubre una póliza básica? Lo esencial, digamos. Bueno, varía un poco según el tipo de transporte, ¿sabes? Si hablamos de marítimo, la cláusula 4 menciona daños por incendio, rayo, explosión. También varada, hundimiento, colisión del barco. Lo típico de un accidente en el mar. Exacto. Y algo muy específico, la pérdida de bultos enteros que se caigan al mar durante las maniobras de carga o descarga. Y también la contribución a la avería gruesa. Ah, la avería gruesa. ¿Ese concepto de compartir costos? Ese mismo. Es obligatorio contribuir si aplica. Entendido. Cubre los accidentes más directos del barco. ¿Y en transporte terrestre o aéreo? Pues es similar en principio. La cláusula sexta habla de daños por incendio, rayo, explosión, caída de aviones si aplica, pero se suman los riesgos propios del medio. ¿Cómo cuáles? Colisión del camión o tren, volcadura, descarrilamiento e incluso algo que a veces no pensamos, el hundimiento o la rotura de puentes por donde pasa el transporte. Se cubre los percances más evidentes de la Justamente. Pero aquí viene la parte interesante, ¿no? Las exclusiones. Que es lo que casi nunca se cubre. Aquí es donde hay que poner mucha atención. Sí, hay exclusiones generales muy importantes que vimos en varios documentos. Por ejemplo, el vicio propio. Vicio propio, ¿qué es eso exactamente? Es, digamos, la naturaleza inherente de la mercancía a dañarse sola, como fruta que madura y se echa a perder, o metal que se oxida sin una causa externa cubierta. Ah, claro. ¿Qué más? La demora, el simple retraso en la entrega o la pérdida de mercado porque la mercancía llegó tarde, eso no suele estar cubierto. Entiendo. Y también vi algo sobre la actuación del asegurado. Correcto. El dolo, o sea, la mala fe intencional del asegurado o de sus empleados, eso anula la cobertura. Y un punto clave que aparece mucho, las deficiencias de embalaje. El embalaje. Eso parece ser un tema recurrente. Fundamental. Si el empaque es inadecuado y se demuestra que el asegurado tuvo injerencia o responsabilidad en eso, la aseguradora puede decir que no paga. Complicado. También quedan fuera los daños por violar leyes o reglamentos durante el transporte. Y por supuesto, los grandes eventos como actos de guerra, terrorismo, riesgos nucleares. Esos casi siempre están excluidos, ¿verdad? Sí, a menos que se pacte expresamente y se pague una prima extra. Algunas cosas como huelgas o alborotos populares a veces se pueden incluir, pagando más. Justo eso iba. Y si necesito cubrir más cosas, por ejemplo el robo, que es una preocupación común. Para eso existen las coberturas adicionales. Se contratan aparte pagando una prima extra, claro. El robo total o parcial es un ejemplo típico. Pero ojo, suele venir con condiciones específicas. ¿Cómo qué condiciones? Que haya habido violencia, por ejemplo, o que se cumplieran ciertas medidas de vigilancia o seguridad pactadas. No es cualquier robo. Ya veo. También se puede contratar cobertura para mojadura, pero por agua dulce o salada, no por la humedad normal del ambiente.
O para oxidación, rotura, mermas o derrames, pero si son consecuencia de la rotura del envase. O sea, causas accidentales. Exacto. Incluso se puede cubrir el daño durante las maniobras de carga y descarga o extender la vigencia con la cobertura bodega a bodega para cubrir antes y después del transporte principal. Bien, entonces hay opciones para ajustar la protección. Ahora, el momento crítico. Pasa algo, ocurre un siniestro. ¿Qué debo hacer rápido según estas pólizas? Aquí la rapidez es crucial. Lo primerísimo es tomar medidas para salvar lo que quede, para proteger los bienes y evitar que el daño sea mayor. Actuar para minimizar pérdidas. Eso. Y luego, Avisar por escrito a la aseguradora. Generalmente el plazo es corto, ¿eh? Suelen ser unos 5 días desde que te enteras del siniestro. ¿y con el transportista qué hago? ¿También le aviso? Fundamental. Hay que reclamarle al transportista responsable, por escrito y de inmediato, antes de darle el recibo de la mercancía sin poner ninguna objeción. Ah, importante ese punto. Sí, y además hay que conseguir una certificación de los daños. Puede ser un comisario de averías, un notario, una inspección oficial. Y esto también rápido, a veces dentro de los 4 días hábiles después de que termine el viaje o descubres el daño. Documentar el daño oficialmente. Exacto. Y ya con todo eso viene el último paso, presentar la reclamación formal a la aseguradora. ¿Con qué? Con toda la documentación que pidan, las facturas, la carta de porte o guía aérea, el certificado de daños, la denuncia si hubo robo, el reclamo al transportista, todo. ¿Y hay un plazo para eso también? Sí, claro. Suele ser un plazo más largo, como 60 días, por ejemplo, desde que diste el primer aviso. Pero hay que cumplirlo. O sea que no cumplir con estos pasos, los plazos, la documentación, ¿puede afectar el pago? Definitivamente. Puede afectar tu derecho a la indemnización. La rapidez y tener todos los papeles son esenciales. Queda clarísimo, la documentación y los tiempos son cruciales. Sin ninguna duda. Entender estas cláusulas, que como vimos son bastante estándar en lo general, es vital. Obviamente, cada póliza puede tener sus detalles, pero estos son como los pilares que definen la protección. Así es. La clave está en saber bien qué se contrató específicamente, ¿no? Revisar la póliza propia. Y bueno, después de este análisis, de esta exploración, la pregunta que quizás quede en el aire es ¿qué aspecto de la propia cobertura de transporte genera ahora más dudas o necesita una revisión más detallada para cada quien? Si esta charla les pareció útil, si les aclaró algo, pues denos un me gusta, suscríbanse para más análisis como este, déjenos sus comentarios o preguntas aquí abajo, nos interesa mucho saber qué piensan, y compartan este material con quien crean que pueda necesitarlo. Hasta la próxima.